siempre. Así Y decíamos que teníamos un contenido, ustedes vieron el inicio, porque hoy hay música, hay conversaciones interesantes, de temas interesantes, porque todo el que está en la calle manejando tiene que hoy estar atento. Atender a esta Sí, señor. entrevista con Milton Morrison. Pero antes, como ustedes vieron que hace un tiempo aquí yo estuve presentando, ya creo que hace 2 meses aproximadamente, cuando Sí, empezó un mes y tanto, sí. cuando empezó a moverse el tema nuevamente de los hermanos Menéndez, aquellos hermanos de 18 y 21 años que en Beverly Hills asesinaron a sus padres a tiros. Nosotros hicimos ahí un resumen de lo que había sido ese caso, un caso que ocurrió hace ya 35 años, en el 1989. Pero volvió a la actualidad, no solamente porque en el 2020 TikTokers empezaron a pedir la libertad luego de que apareciera esta carta, una prueba de uno de los hermanos, Eric Menéndez, dirigida a uno de sus primos, donde una carta escrita muchos meses antes de los asesinatos, como una evidencia más de lo que ellos sustentaban, que era el abuso que su padre cometió con ellos, sobre todo con Eric, el menor, que fue un abuso largo y extendido en el tiempo, abuso sexual, físico, emocional, etcétera. Pues hoy hay novedades sobre el tema. Nosotros decíamos en ese entonces que a propósito de la serie y de todo lo que se había reactualizado este tema, desde el año pasado, la oficina del fiscal de Los Ángeles tenía un habeas corpus, una solicitud de habeas corpus por parte del abogado de los hermanos Menéndez y toda la familia unida pidiendo la libertad y la reconsideración de la sentencia que fue a cadena perpetua. Vámonos con la Diana para ver lo que dijo el fiscal. Adelante. En el día de hoy, George Gascon, el fiscal, el DA attorney, o sea, el fiscal del condado de Los Ángeles, dio una rueda de prensa con los familiares que están apoyando esta causa de liberación de los hermanos Menéndez, incluyendo la hermana de la madre de los hermanos, una señora ya de 92 años de edad. Adelantó lo que iba a ser su consideración sobre el análisis que había hecho a lo largo de todos estos meses de las pruebas que se habían presentado, sobre todo en el primer juicio, más los testimonios de la familia, y esta es su conclusión en el día de hoy. Adelante, vamos a escucharla. Bajo las condiciones de cómo ellos se han portado en la prisión y la evidencia de que están rehabilitados y de que pueden ser reintegrados en nuestra comunidad, es muy posible que ellos sean permitidos salir a la calle de nuevo, pero esa decisión estará con el sistema de prisiones y no con nuestra oficina. Legalmente, lo que nosotros vamos a hacer mañana es presentar una petición a la Corte. La Corte es la que toma la última decisión y la Corte puede acordar con nosotros o no, pero creemos que bajo la ley la petición que estamos haciendo está bien fundada y creo que esta petición espero que sea. Bueno, pues precisamente es una noticia muy esperada por miles y miles de personas que se han ido sumando a la causa de la libertad para los hermanos Menéndez, que hoy tienen 56 y 53 años. El fiscal decía que en su oficina habían personas que no estaban de acuerdo porque entendían que no había habido abuso sexual y que lo hicieron por ambición, por quedarse con la herencia, que era en ese entonces de unos 14 millones de dólares. Ellos, ustedes recuerdan, hicieron un gasto bastante importante en 6 meses, llegaron a gastar $700,000, pero cuando el primer juicio pudimos escuchar todos los relatos de la forma en que José Menéndez había abusado, primero del mayor durante 2 años y luego del menor desde los 6 años hasta los últimos días de su vida, uno quedó muy conmovido. El fiscal decía precisamente que después de haber analizado todas las pruebas estaba 100% convencido de que ellos efectivamente fueron abusados, que en aquel entonces no había la conciencia de lo que significaba el abuso hacia los niños, pero especialmente hacia los varones, y que tampoco se conocía lo que era el síndrome postraumático que había llevado a muchas mujeres a lo largo de los años a incluso asesinar las parejas que habían abusado de ellas durante años, abuso físico, y conocemos varios casos de este tipo. En ese entonces los hermanos Menéndez utilizaron, bueno, los abogados, el recurso de defensa propia imperfecta, es decir, que ellos tenían la idea de que sus padres o su padre podía matarlos y actuaron en defensa propia, porque mucha gente decía, ¿por qué no denunciaron? Como no era
comprendido en aquel entonces. Luego de él haber revisado todas las pruebas y, por supuesto, bajo la ley, que es lo más importante. ¿Qué dice la ley? La ley dice que para hacer una resentencia, que es lo que él está pidiendo al juez, o sea, una nueva sentencia, tú tienes que tomar en cuenta si las personas se han rehabilitado y si no van a presentar un peligro para la sociedad. En esta propuesta que hace al juez, que en el día de mañana tendrá que decidir el juez de la Corte, él lo que decía era 2 muchachos de 18 años y 21 años que fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional, sin posibilidad de libertad condicional, en lugar de actuar como cualquier reo que sabe que no tiene esperanzas, se volvieron personas productivas dentro de la prisión, además de estudiar y de graduarse de carreras. También contribuyeron creando grupos de apoyo para aquellos inmates, aquellos compañeros que habían sufrido abuso sexual y otro tipo de grupos que no eran solamente relativos al abuso sexual, habían contribuido muy positivamente y eran dos reclusos modelo. Eso se toma en cuenta a la hora de resentenciar, sobre todo que dentro de la ley, si los crímenes fueron cometidos, y oye esto, Nairobi, teniendo menos de 26 años, puede haber posibilidad, aunque haya sido cadena perpetua sin libertad provisional, puede haber la posibilidad y se puede hacer de resentenciar, y en este caso lo que él está buscando es cadena perpetua con libertad provisional. Es decir, que ya ellos cumplieron el tiempo, son 35 años en prisión, como para poder salir en libertad condicional. Lo que significa que si vuelven a delinquir, vuelven de nuevo a la prisión. Pero es lo que él va a pedir y ha sido apoyado por cientos y cientos de miles de personas en las redes sociales y en todas partes, lo que ha llevado a mucha gente a concluir que es un asunto político por parte del fiscal. Por la coyuntura que se vive en este momento. Pero para simplemente agregarle algo a la buena cronología que ha hecho María Cela del todo el caso, esta decisión del fiscal pone en perspectiva el cambio en la legislación, la importancia de las pruebas y que éstas tengan tanto peso como fue esa carta y otros testimonios que han salido a la luz tras el juicio. El de Roy Rosselló. Y sí, del ex integrante de Menudo, y especialmente la capacidad de reinserción y de rehabilitación de un privado de libertad, que en el caso de estos jóvenes, por las razones que ya María les puso para no redundar, demostraron que tienen la capacidad de volver a la sociedad. Entonces estos 3 puntos fueron tomados en cuenta por el fiscal y ahora enviará la petición al juez, que aunque no es una decisión del fiscal, su decisión tiene mucho peso para la decisión que va a tomar el juez y está muy bien fundamentada. Así que lo más probable que ocurra es que estos hermanos vuelvan a la calle. Y decir que esto no es excepcional. Él dijo, durante mi periodo, nosotros hemos logrado resentencias de 300 personas, 28 de ellas acusadas de asesinato y solamente 4 han vuelto a delinquir. Es decir, que sí, que se puede rehabilitar una persona con el paso de los años. En este caso, todos sabemos que estos 2 muchachos nunca habían cometido un delito de esa magnitud, que eran 2 niños, por Dios. Uno tenía 18 años y el otro tenía 21 años. Y que condenarlos de por vida, y sobre todo teniendo a toda la familia, o casi toda la familia, porque hay parte de la familia que simplemente no se quiso meter, pero teniendo familia por parte de José Menéndez y por parte de Kitty Menéndez apoyándolos con más razón. Así es que ya veremos libertad, habrá que ver cómo será la vida y ojalá que mantengan un bajo perfil, porque lo peor que podrían hacer es volverse celebridades, hacer películas o aquello. Que mantengan un bajo perfil y que dediquen su vida, el resto de su vida, a ser felices. Y ahora